ciertas estructuras que normalmente antes no podíamos hacer. Hace 30 años, cuando todavía los laparoscopios no tenían la forma en que son ahora, digamos, más fáciles de utilizar, pues eran prácticamente unos tubos rígidos, ¿no? Aunque eso no ha cambiado mucho, ¿no? Pero, y ese tubo rígido lo único que te permitía era como que tú introducías ese tubito y te permitía ver el interior, ¿no? Era muy burdo, muy tosco, y obviamente no podías hacer nada más que mirar, nada más qué cosa es lo que había ahí adentro, ¿no? Pero ya era el inicio, en realidad, de la laparoscopía. Hoy por hoy, pues, contamos con equipos que no solamente te permiten visualizar el interior e intervenir en el interior, sino son equipos que te permiten realizar intervenciones realmente muy, pero muy difíciles, y quizás se realizan mucho mejor que por la vía abierta. Cada uno de estos tipos de intervención tienen sus indicaciones. Cada uno tiene sus limitaciones. Entonces no es tampoco que va a desaparecer la cirugía abierta, pero va cediendo mucho de su terreno a la operación laparoscópica. Entonces, cuando nosotros hablamos de endoscopía ginecológica, vamos a dedicarnos básicamente a dos procedimientos. Uno la laparoscopía y otro la histeroscopía. ¿Ya? Y yo puedo utilizar ambas técnicas para realizar un buen diagnóstico, para realizar un tratamiento, para realizar una biopsia, para cohibir una hemorragia. Entonces, la utilidad es múltiple. Y acá básicamente lo que va a primar es la habilidad que tiene el cirujano para decidir entre una técnica y otra. Porque de nada me sirve que yo quiera hacer una laparoscopía, pero aún no tengo la habilidad suficiente para operar rápidamente. Si yo, por ejemplo, estoy entrando a un embarazo ectópico, donde tengo que ser bastante rápido para cohibir la hemorragia, pues yo le diría que de preferencia entre con una cirugía abierta para no exponer al paciente a una complicación, como podría ser un shock de tipo hipovolémico. Entonces, esto va de la mano con la capacidad que tienes en el entrenamiento, en la elaboración, en la preparación para realizar una u otra técnica operatoria. No es que no se contraponen. Antiguamente se decía, por ejemplo, que un embarazo ectópico, si tenía un sangrado mayor a 500 centímetros, de preferencia había que hacerlo por vía abierta, y estoy de acuerdo. Pero si el cirujano tiene la habilidad para poder trabajar en condiciones tan adversas, pues lo puede hacer. Lo importante es que cumpla con el objetivo de la intervención quirúrgica. Eso es lo más importante. Entonces, la endoscopía sirve para hacer diagnóstico, sirve para hacer tratamiento, y todo depende de la habilidad quirúrgica que tiene el cirujano para elegir entre una técnica y otra. ¿Cuáles son las principales ventajas de la endoscopía? Por ejemplo, un paciente operado de una histerectomía por vía laparoscópica, pues se va a recuperar muy rápido. La ausencia de una cicatriz, de un corte a nivel abdominal, va a permitir que la paciente casi no sienta dolor, aunque la histerectomía de por sí ya es dolorosa. Va a hacer que el paciente se recupere mucho más rápido, que su habilidad para hacer sus cosas paulatinamente sean menor en cuanto a un tiempo de recuperación.
Obviamente el hecho de que no tenga una cicatriz o que tenga unas cicatrices muy, muy pequeñitas, pues hace que la paciente se sienta aliviada con respecto a las pacientes que tienen un corte de 10 a 12 centímetros, que es el que hacemos cuando tenemos una miomectomía, digamos, gigante, ¿no? El riesgo de complicaciones como hemorragias, infecciones, pues disminuye mediante la técnica laparoscópica. Entonces, son realmente ventajas a tomar en cuenta que permiten que yo me incline más por hacer una intervención por vía laparoscópica que hacer una intervención por vía abierta. Pero como les digo, cada una tiene sus indicaciones. Entonces, si yo, por ejemplo, voy a operar una tumoración anexial y yo ecográficamente encuentro signos de complejidad o le encuentro marcadores tumorales muy altos, pues probablemente elija yo hacer una intervención abierta. Pero eso no quiere decir que no se puede hacer por vía laparoscópica. Claro, si yo tengo todo lo necesario, yo puedo hacer por vía laparoscópica. Entonces yo saco la tumoración, y una vez que he sacado la tumoración, pues tengo que tener un ambiente, un envase, una bolsa adecuada donde meter la tumoración. Porque ya les dije en la clase de cáncer de ovario que una de las cosas que no se puede hacer es reventar la tumoración. Porque si eso es un cáncer, pues es como que nosotros disemináramos la enfermedad. Y eso no es ni ético ni es lo adecuado. Entonces este envase a mí me tiene que permitir, uno, poder hacer de que nada de la tumoración se escape a la vía foraminal. Que me permita a mí aspirar todo el contenido del quiste y tener un envase para recibir ese contenido aspirado para mandar a la patología. Y entonces en estas condiciones yo podría hacer una laparoscopia, pero si yo no tengo todas esas condiciones, si yo me voy a adecuar con un guante en el cual podría yo tener la posibilidad de que se me escape líquido o se contamine la intervención quirúrgica, pues yo recomiendo que si no tienen ustedes todo lo necesario, pues no elegir este tipo de intervención. Entonces, como ven, a pesar de todas las dificultades que puede haber desde el punto de vista técnico, las ventajas son mucho más evidentes que las desventajas que se obtienen mediante una intervención abierta. Principalmente en el periodo de recuperación, en el periodo estético, ¿no? O sea, porque indudablemente que una paciente tenga una cicatriz de medio milímetro, pues no tiene comparación en cuanto a una intervención que tenga unas 10 o 12 centímetros. Entonces, la laparoscopía, ¿para qué la utilizamos? La laparoscopía la utilizamos para hacer operaciones intraabdominales, ¿ya? Entonces, ¿qué está dentro del abdomen? Pues está el útero, las trompas, los ovarios, los fondos de saco, ¿no? Hoy por hoy, inclusive, los trastornos del piso pélvico, los prolapsos, se operan por laparoscopía, ¿no? Y entonces, esto pues es demasiado ventajoso. Nosotros, con mi persona a la cabeza, vamos a realizar un curso, un diplomado de laparoscopía en piso pélvico, justamente el próximo semestre, que empieza en julio. Y pues el objetivo mío es de que todos los ginecólogos del hospital pues tengan pues la habilidad de tratar esta patología ya por vía laparoscópica. Eso va a ser un gran adelanto, ¿no? Hace 2 años, yo recuerdo mucho que no se hacía histerectomías laparoscópicas, ¿ya? Nuestro hospital se iba quedando y tuvimos la suerte de podernos contactar con personas profesores internacionales muy, muy buenos que vinieron,
nos enseñaron, y de ahí todos los ginecólogos empezaron a hacer laparoscopía ya en forma más frecuente. Hoy gran parte de los ginecólogos hacen histerectomías laparoscópicas, y los hacen muy bien y con muy buena evolución. Es un proceso de aprendizaje que cada vez va más y más avanzando, y que permite pues de que ofrecer técnicas realmente de última generación a la población asegurada. Entonces la laparoscopía sirve para tratar cualquier patología asociada al útero, a las trompas, al ovario, ¿no? Hay a veces ciertas dificultades, ¿no? Por ejemplo, yo puedo tengo un mioma muy grande que obviamente no va a salir, ¿no? Igual como cuando les hablaba de la tumoración de ovario, ¿no? Entonces se hace un proceso que se llama morcelación, ¿no? Que es igualito a, bueno, yo no sé si ustedes ayudan en la cocina, ¿no? Pero es igualito que si peláramos una papa, ¿no? Y cuando ustedes pelan una papa, van de a poquitos por los contornos sacando la cáscara, ¿no? Igualito se hace la morcelación. La morcelación ha disminuido un poco porque si yo tuviera, en vez de un mioma, tuviera un sarcoma, pues la posibilidad de diseminación también está presente, igual que en la tumoración de ovario. Entonces se ha recomendado que la morcelación se haga también previamente cuando la tumoración está dentro de un envase, para evitar diseminar la enfermedad. Pero se hace, entonces se hace la morcelación y se saca el mioma de esa manera, a través de una incisión pequeñita. Ahora hay otras técnicas también, ¿no? En las cuales yo puedo hacer un corte a nivel del fondo vaginal posterior, no, principalmente posterior, ¿no? En la vagina posterior, y pues puedo sacar también la tumoración por ahí, pero esta ya implica un corte vaginal, es un poco más complejo. Hay que tener de todas maneras cierta habilidad y conocimiento para realizar estas técnicas, ¿no? Pero lo cierto, lo que principalmente deben tener en cuenta es que es un proceso mínimamente invasivo, con una buena recuperación y con una posibilidad de sangramiento. Y vean acá todas las indicaciones que tiene la laparoscopía, que son todas las mismas que se pueden hacer por vía abierta: endometriosis, infertilidad, hemorragia ovárica, y lo hemos visto, ¿no? Dolor abdominal agudo por presunta ovulación. Quizás una de las indicaciones más frecuentes es el dolor pélvico, ¿no? Hacemos exámenes ecográficos, radiológicos, y no encontramos una causa que explique ni el dolor pélvico ni la infertilidad. Entonces yo puedo hacer una laparoscopía diagnóstica, ¿no? Y ver qué es lo que podría estar condicionando la posibilidad de este síntoma. Tratamiento de quistes de ovario. Hoy por hoy, como les decía, ¿no? Se trata la incontinencia y el colapso genital por vía laparoscópica. Ya no es necesario, en realidad, realizar un corte o la colocación de cintas. Esto está desplazando mucho a la colocación de mallas y está permitiendo un tratamiento alternativo a lo que clásicamente utilizábamos en el tratamiento del prolapso genital. ¿Y cómo se hace la laparoscopía? En realidad la laparoscopía tiene una secuencia, y las operaciones se realizan en forma muy similar a como se realiza una operación abierta, ¿no? Uno de los pasos más controversiales, más de mayor cuidado, digamos así, es el ingreso a la cavidad abdominal. Entonces, clásicamente se colocaba una aguja de más o menos unos 10 a 12 centímetros, que tiene un borde romo y que se colocaba a través de un pequeño cortecito que se realizaba en la zona umbilical, a nivel de la zona de la cicatriz umbilical, y una vez que creían que estaban en la cavidad, le echaban una gotita de agua en la parte posterior, y si esta pasaba fácilmente, decíamos, ya estamos en cavidad abdominal. Era un ingreso a ciegas,
y la aguja que se utilizaba pues era la aguja de Beres-Palmer, ¿ya? O aguja de Beres, nada más, ¿no? Entonces, una vez que ya estabas en la cavidad, pues lo único que hacías era insuflar con un gas, que en este caso es el CO2, ¿ya? Y tiene que ser CO2 porque recuerden que nosotros vamos a utilizar, vamos a quemar, vamos a cauterizar, bien por electricidad o bien por movimiento o bien por ultrasonido. Entonces, esto, si no fuera así, pues haría que cualquier gas diferente que colocáramos se incendie y obviamente las consecuencias serían terribles, ¿no? Entonces, por eso es que se utiliza el CO2. Pero actualmente esta técnica de ingreso también ha variado. Hay algunos que utilizan nosotros para poder ingresar necesitamos unos aditamentos especiales que se llaman trócares. Esos trócares vienen de diferentes medidas, siendo de 5 milímetros y de 10 milímetros los más frecuentes. Y bueno, hacemos una incisión de más o menos 1,5 centímetros y colocamos el tróquer y a presión ingresamos hasta la cavidad abdominal. Y el problema de estas dos técnicas que les he mencionado es que yo, como no estoy mirando, como estoy haciendo un ingreso a ciegas, puedo lesionar estructuras internas, puedo lesionar el intestino, o puedo lesionar una víscera sólida si es que no tengo el cuidado del caso, o puedo lesionar un gran vaso y tener una complicación que después tenga consecuencias muy serias para el paciente. Entonces, yo utilizo otra técnica que consiste en que voy disecando la pared abdominal hasta llegar a la aponeurosis. Una vez que llego a la aponeurosis, aperturo la aponeurosis viendo directamente. Yo sé que debajo de la aponeurosis está el músculo, se originan los rectos ahí. Separo los rectos y ya estoy prácticamente encima del peritoneo. Y en este caso, pues ya no necesito hacer una fuerza descomunal, ni ingresar totalmente a ciegas, simplemente coloco el trocar, hago una pequeña presión y estoy en la cavidad abdominal. Esta técnica, pues es mucho más segura que realizar un ingreso a ciegas a la cavidad abdominal, ¿verdad? Bueno, una vez que ya estás con el trocar dentro de la cavidad abdominal o estás con la aguja, pues el siguiente paso consiste en la insuflación. Entonces, en la insuflación, como les decía, pues yo introduzco CO2. Eso va a hacer que el abdomen se distienda, que haya un espacio virtual entre la cavidad abdominal limitada por el peritoneo parietal y los órganos intraabdominales, básicamente el intestino, el útero, ¿no? Y esto, acá hay que tener mucho cuidado con dos cosas. Una es la presión intraabdominal que yo quiero lograr. No es tampoco que yo voy a colocar CO2 hasta que reviente la barriguita, ¿no? Hay una presión que yo más o menos tengo que evaluar cada vez que estoy interviniendo, ¿no? Y se recomienda que no se supere 16 milímetros de mercurio, pero en realidad nosotros utilizamos un promedio de 12 milímetros de mercurio y con eso tenemos una buena distensión, no vamos a producir mucha omalgia, que es uno de los síntomas que usualmente suelen tener los pacientes cuando son sometidas a una laparoscopía y es muy frecuente. Ahora se tiene el cuidado de retirar todo el CO2 antes de cerrar la cavidad abdominal y esto ha permitido disminuir la incidencia de omalgia en los pacientes, pero se suele observar con cierta frecuencia. Y otra es la velocidad del flujo, y es que yo quiero tener también una velocidad adecuada para que el CO2, cuando por algún motivo, por alguna maniobra que he realizado, se me escapa de la cavidad abdominal rápidamente, también continúe ingresando y de tal manera yo no pierda mucho tiempo entre el momento en que se salió el gas y nuevamente que vuelve a ingresar, ¿no? Y esto nos pasa, por ejemplo, en la histerectomía, ¿no? Hay un momento donde nosotros terminamos de retirar el útero
y pues se crea un vacío porque la vagina va a quedar abierta y obviamente por ahí se va a escapar el gas. Entonces tenemos que idear ciertas formas de evitar un flujo constante del gas hacia afuera, porque de otra manera no podríamos operar, y entonces o colocamos una gasa que actúe de alguna manera como una obstrucción a la salida de gas parcial, por lo menos hasta que nosotros cerremos la cavidad vaginal, ¿no? Y entonces otra vez el gas se mantiene dentro de la cavidad vaginal. Entonces, son formas que o aspectos que uno tiene que tener en cuenta y que va a suceder, ¿no? Bueno, y después de que ya has hecho la insuflación, entonces ya, en este caso, tú ya estás viendo la cavidad abdominal, porque cuando tú ingresas, pues lo primero que haces es colocar la cámara. Y cuando has colocado la cámara, pues tú ya estás viendo toda la cavidad abdominal. Entonces, el ingreso, la introducción de los trócares auxiliares, ¿ya? Es ya con visualización. Entonces, en este caso, tú tienes que ver por dónde está ingresando el trócar auxiliar, que te va a permitir la colocación de algunas pinzas que te permitan trabajar y evitar la posibilidad de dañar un vaso o de dañar una estructura noble intraabdominal. Entonces estos pasos ya son, como son visualizados, son mucho más fáciles, son más seguros y casi siempre no hay con mayor complicación en la apertura o colocación de los mismos. Ahora, ¿dónde se colocan estos trócares? Pues existen múltiples espacios donde yo puedo colocar estos trócares, y va a depender de qué tipo de cirugía es la que yo voy a hacer. Entonces, el trócar para hacer una histerectomía pues va a ser un poco diferente al que se realiza, por ejemplo, para hacer una anexectomía, o al que se utiliza, por ejemplo, para hacer una preparación del piso pélvico. Entonces, va a depender, uno, de qué es lo que yo voy a hacer, ¿no? Dos, va a depender de cómo es la paciente. Pues si es una paciente que tiene operaciones anteriores, que ya ha sido intervenida anteriormente, pues hay posibilidad de que tenga adherencias, y pues probablemente un trócar a nivel umbilical pues no me ayude mucho para visualizar, porque probablemente me voy a encontrar por ahí con una adherencia, no voy a tener mucho espacio, ¿no? Entonces yo puedo irme más arriba al espacio del hipocondrio quizás, y entonces tener una mejor opción de visualización, de manejo, ¿no? O yo, por ejemplo, tengo el problema de que mi paciente es muy gordita, ¿no? Y a veces hay pacientes tan gorditas que el trócar no es suficiente, no me permite realizar un buen trabajo y constantemente se está saliendo. Pues en esta paciente probablemente coloque un trócar más próximamente al lugar donde yo quiero trabajar, donde quiero realizar la operación. Entonces, de eso va a depender, de todos estos factores va a depender de cómo yo escojo cuál es el lugar donde me conviene o no colocar pues estos trócares, ¿no? Entonces, yo puedo colocar por encima del pubis, generalmente uno de los que más usamos es la suprailiaca, ¿ya? O puedo colocar uno entre el espacio que se coloca entre el apéndice sifoides y la cicatriz umbilical, o puedo colocar una paralela a este sitio, y entonces yo voy a tener pues múltiples opciones para escoger cuál es el espacio que más voy a utilizar, ¿no? Y acá en esta diapositiva están viendo cómo es la técnica para la colocación de la aguja de Veress, que como les digo yo casi ya no la utilizo. Esto lo utilizaba hace 15 años, pero hay que levantar la pared abdominal, introducir la aguja y luego hacer la prueba del agua que les mencionaba, ¿no? Y si había un pasaje libre y sin presión, pues ya estábamos en cadena y luego procedíamos a la insuflación, ¿no? Y entonces recién colocábamos el trócar principal para la colocación de la cámara, ¿no? Y acá están viendo lo que pasa en realidad, ¿no? Una vez que se ha introducido, este de acá es el trócar, vean, es el trócar, ¿ya? Y por dentro está pasando la cámara. El trócar tiene un vacío, un hueco, ¿no?
por donde pasa la cámara. En este caso lo que está pasando es el insuflador, el CO2. O perdón, el CO2 está pasando por acá, por esta manguerita de acá, que se está introduciendo, como ustedes ven en el tubo, y esta es la cámara. ¿Ya? Entonces yo ya estoy viendo, ya estoy visualizando el interior de la cavidad abdominal en el mismo momento que estoy empezando la visualización. Una vez que yo he colocado un trocar accesorio, en este caso seguramente a nivel superior a la cresta ilíaca, ¿no? Entonces paso el CO2 a este trocar y por este trocar ya está entrando el CO2 y acá está libre, de tal manera que la cámara también no se mancha, no se obstaculiza, porque una de las cosas principales acá es justamente la cámara, porque esos son tus ojos para realizar la intervención quirúrgica. Y acá vean los distintos puntos que yo puedo utilizar para colocar los trocares accesorios, ¿no? Ahora también cuántos colocar, ¿no? Hay algunos que en alguna oportunidad he visto colocar hasta 5 trocares. Bueno, recuerden que la intención de la laparoscopía también tiene un punto estético, entonces se deben colocar los trocares adecuados, yo creo. Yo creo que deben colocarse máximo 2 trocares para el cirujano principal, uno para el ayudante y uno para la cámara. Creo que 4 trocares, tal como los ven acá, serían los más adecuados, ¿no? Pero en muchas oportunidades, como les digo, sobre todo en pacientes gorditas o en pacientes con úteros grandes, pues vamos a tener que colocar 1 o 2 más. Yo no soy muy partidario de utilizar muchos trócares. Considero que la laparoscopía debe ser una, como lo dice su nombre, parte de las operaciones mínimamente invasivas. Y acá hay que tener cuidado con esta arterita, ¿ya? Que es la epigástrica, que cuando nos sangra pues se nos convierte en un dolor de cabeza, ¿ya? Entonces generalmente a 5 centímetros de la cicatriz umbilical en forma paralela es que colocamos el trocar superior. El suprainguinal generalmente colocamos en base a la cresta ilíaca anterosuperior, 2 centímetros por encima y 2 centímetros por dentro. Colocamos ahí nuestra incisión y colocamos el trocar. O yo puedo colocar en una paciente que tiene una zona vesical, yo puedo colocar un catéter suprapúbico. Este me va a ayudar sobre todo para hacer las suturas del riñón vaginal o para trabajar directamente sobre una tumulación inicial. Esto es muy útil, solo que hay que tener mucho cuidado de no dañar la vejiga, ¿ya? Y estos son los puntos que les mencionaba, ¿no? El punto que se sitúa entre la apéndice discoides y la cicatriz umbilical, el punto de Palmer. Lo utilizo sobre todo cuando yo tengo sospecha de que mi paciente tiene derechas acá, pues me ayuda mucho, me permite una mayor maniobrabilidad. El punto de Jaime, que es uno de los que más utilizamos, que es muy bueno también, pero a veces se cruza con el de la cámara y produce cierta dificultad. Y quizás el que más usamos es es el punto de Asís, como les decía, 2 centímetros por encima de la cresta ilíaca superior y 2 centímetros por dentro. Este es el que más utilizamos. Yo, por lo menos, es el que más utilizo y me va muy bien y no me da mayor problema. Bien, vamos a mirar este video, ¿ya? ¿Ven el video? No, ¿no?
No, doctor. No, se quedó en el PowerPoint, se quedó en la pantalla. Permítame un minuto, permítame. ¿Ven la pantalla del video, por favor? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Jóvenes, ¿ven?
Sí, doctor. No los escucho. Sí, doctor. Sí, doctor, sí soy. Bueno, continuemos. No puedo compartirles el video. Ahorita alguien me respondió que sí se ve. A ver, vamos a ver. En el vídeo de hoy vamos a explicar muy brevemente No es esto. de forma breve los tipos de incisión que tenemos, la anatomía básica, las indicaciones, ventajas y desventajas. En cuanto a los tipos de incisión, la En el video, incisión que jóvenes, más frecuentemente realizamos en ginecología es la incisión transversal, la más conocida es está la incisión corriendo. de Pfannenstiel, aunque haya ¿Se otras escucha? similares, también transversales. Ok. Y aquí Entonces, vemos continuamos. en el vídeo cómo se realizaría esta incisión de forma transversal. O sea, que hacemos lógicamente en la mayoría de las cesáreas. Aparte de esta incisión transversal, podemos realizar otras incisiones siempre que tengamos que realizar una exposición mejor del campo. Aquí vemos en la parte izquierda de la pantalla una incisión que es vertical infraumbilical. Y en caso de que tengamos que hacer una mejor exposición todavía, podemos realizar la incisión infraumbilical y supraumbilical, como vemos en la imagen de la derecha de la pantalla. Bien, en cuanto a la anatomía básica, ya lo sabréis, pero lo primero que vamos a hacer es una incisión en la piel. Justo debajo tendremos el tejido celular subcutáneo. Por debajo de este tejido celular subcutáneo o grasa tenemos la fascia, que es la parte que recubre todo el abdomen y que le da la consistencia fuerte. Justo por debajo tenemos la musculatura, en este caso los rectos abdominales. Y un poquito por debajo de los rectos abdominales tenemos también unos músculos pequeñitos que son los músculos que llamamos piramidales. Y ya por debajo del músculo accederemos al peritoneo. Una vez abramos el peritoneo, ya estamos dentro de la cavidad abdominal. Lo primero que veremos, si hacemos esta incisión baja tipo Pfannenstiel, será probablemente el útero, sobre todo en mujeres grávidas, embarazadas, el útero, y justo por debajo la vejiga. Y recordamos que el peritoneo que recubre es la plica vesicouterina, el peritoneo que recubre estas dos estructuras, el útero y la vejiga. Bien, un poquito más avanzado de la anatomía, aunque también tenemos que conocer, está el útero, la trompa, los ovarios y el ligamento ancho, que es esta manta
de peritoneo, esta sábana de peritoneo que recubre todas estas estructuras por delante y por detrás. Este es el ligamento ancho. También tenemos el cervix, la vagina, el ligamento uterovárico, que lógicamente es el que une el útero y el ovario, y el ligamento infundíbulo pélvico, que es el que va a unir los anejos, a la trompa y al ovario, con la pared pélvica. Este dibujo os lo pongo también para que veamos otro ligamento muy importante, que es el ligamento redondo. El ligamento redondo que va desde la parte superior del útero hasta la vulva, atravesando el canal inguinal. ¿Y cuáles serán las indicaciones de la laparotomía? Pues lógicamente será la cesárea, es la que más conocemos, pero va a haber muchas otras indicaciones, como por ejemplo los miomas, que es la indicación típica, ¿no?, de la incisión amplia, pero va a haber muchos otros. Toda la patología que haya a nivel de la trompa, de los ovarios, también la patología maligna, tumores de ovario, de endometrio, tumores a nivel cervical, y el embarazo ectópico, que normalmente se accede por vía laparoscópica, pero en casos muy graves o muy urgentes se puede acceder por vía laparotómica, abriendo la pared abdominal. Y en cuanto a las ventajas, pues las lógicas, ¿no? Que el campo que vamos a tener es más grande y por lo tanto va a ser más fácil de acceder a patología pues grande, ¿no? Cuando tenemos miomas o úteros muy agrandados de tamaño, va a ser la vía de elección. Y las desventajas, pues también las lógicas. Siempre que vayamos a hacer una laparotomía, pues el resultado estético va a ser en general de elección, va a ser la laparoscopia, lo que no siempre se va a poder, como vamos a explicar más adelante. En cuanto a la laparoscopia, pues vamos a hablar de lo mismo, pero vamos a hablar también de la entrada y de las complicaciones típicas. También hablaremos de la anatomía básica, las indicaciones, las ventajas y de las desventajas. Bien, para realizar una laparoscopia lo que tenemos que hacer es llenar la tripa de un gas, en este caso va a ser de CO2, y para hacer esto lo que haremos será realizar una de las múltiples técnicas que tenemos de entrada. En este caso, en el vídeo vemos la introducción mediante una aguja de Veres del neumoperitoneo para poder meter después una cámara y poder ver, pero existen otras técnicas como la mini laparotomía o como la entrada directa. Pero bueno, con lo que os tenéis que quedar es que vamos a hacer un agujerito normalmente en el ombligo, aunque puede ser en otros sitios, para meter aire en la cavidad abdominal y así poder meter la cámara, como vemos aquí. Y en cuanto a la anatomía básica, pues es un poco igual que en la laparotomía, aunque desde un punto de vista distinto. Vamos a estar viéndolo desde el ombligo, la mayoría de las veces. La anatomía que vamos a ver, por lo tanto, es esta. Vamos a ver aquí el útero, justo por encima veremos la vejiga. Recordad que tenemos también, bueno, aquí veis la trompa y los ovarios, y recordad el ligamento redondo del que hemos hablado anteriormente, que es este ligamento que va desde el fondo uterino hacia la vulva, hacia los labios mayores, a través del canal inguinal. ¿Vale? Lo vemos aquí muy bien. Vale, os pongo este dibujo para que veáis un ligamento que también es muy importante, que es el ligamento uterosacro, que vea desde la cara posterior del útero, en su parte inferior, hasta el sacro. ¿Vale? Bien, en cuanto a las indicaciones, pues serán en general las mismas que las indicaciones que tendremos la vía abierta, siempre que sea posible la vía laparoscópica. Por lo tanto, normalmente son cirugías, no digo menos complejas, pero sí patología más pequeña. O sea, no siempre va a ser posible acceder por vía laparoscópica. Pero las indicaciones son más o menos las mismas que hemos explicado en la laparotomía. ¿Las principales ventajas de la laparoscopia? Bueno, pues la principal ventaja que vamos a tener es una mejor visión y una precisión mayor en la cirugía laparoscópica. Fijaros aquí como la cirugía es muy precisa, muy delicada y que además la visión va a ser muy buena. Vamos a poder acceder a ciertos recovecos y vamos a poder ampliar la imagen, cosa que con la cirugía abierta pues no vamos a poder. ¿Vale? Bien, ¿y cuáles son las desventajas? Pues que la principal desventaja es que la curva de aprendizaje de la cirugía laparoscópica es más larga. Convertirse en un experto laparoscopista es más complicado, requiere más tiempo de aprendizaje, más esfuerzo probablemente también, y esa es su principal desventaja. Y también que las complicaciones que tengamos por vía laparoscópica, como esta perforación
de la arteria ilíaca, que es muy llamativa, ya veréis, pues son más difíciles, más lentas de resolver que en una cirugía abierta, porque vamos a tener que abrir a la paciente, cosa que con la laparotomía pues ya tenemos a la paciente abierta, ¿no? Y ese tiempo que perdemos pues puede comprometer o puede poner en peligro la vida de la paciente. Entonces es menos expeditivo, menos rápido a la hora de resolver las complicaciones que nos puedan ir surgiendo en la cirugía. Bueno, pues un pequeño repaso. Bien, hasta ahí, jóvenes, ¿me escuchan? Sí, doctor. Sí, doctor. Ok. Entonces, como han visto, hay pues muchas indicaciones que son favorables para el uso de la laparoscopía, ¿no? Y otras que realmente bien realizadas, pues vamos a tener muy buenos resultados. Pero como han visto también en la parte final del video, pueden haber complicaciones. Y muchas veces estas complicaciones pueden producir que yo tenga que optar por otra técnica quirúrgica. Y a esto se llama una conversión de operación, ¿no? O sea, si yo no puedo, por vía laparoscópica, superar el impasse que tuve durante la intervención quirúrgica, pues rápidamente tengo que realizar una técnica abierta que me permita ampliar el campo operatorio y yo pueda acceder rápidamente a la complicación que he realizado y poder solucionar en forma adecuada. Son cosas pues que pueden suceder, que uno no está libre, ¿no? Estas cosas felizmente no ocurre frecuentemente, pero ocurre, ¿ya? Y yo había planteado una serie de videos para que podamos ver. Lastimosamente no están entrando fácilmente, así es que tenemos que verlos ya cuando estemos en la clase de forma directa para poder verlos mejor y juntos, ¿ya? Entonces, en las complicaciones, nosotros debemos saber que desde el momento en que yo coloco la aguja de Veress, o desde el momento en que coloco los trócares, yo puedo tener complicaciones serias. Y estas complicaciones generalmente están asociadas pues a los órganos intraabdominales. Entonces, estómago, intestino, vejiga, pueden estar comprometidos en el momento del ingreso, entonces hay que tener mucho cuidado. Y durante la intervención quirúrgica, nosotros manejamos unas pinzas que tienen diferentes tipos de energía. Hay unos trócares que utilizan energía eléctrica y hay otras pinzas que utilizan una energía mecánica, es decir, produce un movimiento oscilatorio bastante rápido, más o menos son cerca de 50.000 movimientos por minuto. Entonces este movimiento constante genera calor y produce cauterización de los vasos o del órgano que yo esté trabajando. Y hay otro tipo de energía que utiliza calor, ¿no?
Una energía puede ser unipolar, que es más extensa, o puede ser bipolar, que es más segura. O yo puedo utilizar también una energía que se llama vibroacústica. Entonces, dependiendo mucho de qué pinza es la que uno utiliza, pues uno tiene que saber que esto genera calor. Todas estas generan calor, ¿no? Y ese calor no solamente se va a localizar en el sitio que yo estoy interviniendo, sino en los órganos que están al lado. Entonces, si yo no tengo mucho cuidado, pues este calor puede lesionar ciertos órganos. Y así, por ejemplo, si yo estoy trabajando cerca del repliegue vésico-uterino y por ahí me sangra un vaso y yo no tengo el cuidado de ver que la vejiga está cerca y yo genero este calor, pues yo puedo producir daño a nivel de la vejiga. O estoy trabajando en una paciente con una endometriosis muy cerca de por donde pasan los uréteres y no tengo el cuidado de aislar el uréter, pues puedo dañar el uréter. Entonces, uno tiene que tener un conocimiento de anatomía bastante bueno para evitar justamente las complicaciones que yo pueda encontrar. Pero lo más importante, y creo que esta es la mejor recomendación que yo les doy para ustedes, para aquellos que van a ser cirujanos a futuro, es que yo tengo que tener una capacitación adecuada para evitar justamente tener complicaciones. No hay manera de que ustedes vayan a aprender la paroscopía si es que no empiezan por ver cómo se realiza una cirugía, luego ser un buen ayudante, trabajar bastante con la cámara de video, saber o estar familiarizado cómo se debe exponer dicha cámara para que el cirujano pueda trabajar, luego aprender a hacer operaciones menores y luego ya ir solito y así vas a ir tú ganando experiencia, vas a ir teniendo mayor confianza y vas a ser, como todos esperan, un buen cirujano. Son cosas que van a pasar poco a poco y en el tiempo, en el lapso de un entrenamiento adecuado, pues uno ya va adquiriendo la experiencia necesaria para evitar justamente estas complicaciones, ¿no? Ahora, aparte de las lesiones que están ligadas a la operación en sí, yo puedo también tener complicaciones por la anestesia, puedo tener reacciones adversas, puedo tener trombos, ¿no? Porque se produjo un coágulo en el interior de un vaso, puedo tener una reacción inflamatoria, puedo tener, como les decía, dolor en el hombro. Entonces, todos estos son factores a tener en cuenta después de una operación laparoescópica. En cuanto a la histeroscopía, ¿qué les puedo decir? Cuando nosotros quisiéramos hacer una comparación con algún otro aparato en medicina, pues obviamente el aparato que se nos viene a la cabeza es el endoscopio. Y el endoscopio que nos permite ver, pues todo el tracto gastrointestinal, ¿no? Desde la boca hasta el intestino delgado. Y también podemos hacerlo por un rectoscopio y mirar la parte inferior del intestino delgado. Pues la histeroscopía no es más que eso, ¿no? Es un endoscopio muy fino, muy delgadito, que nos permite ver el interior del útero. Y esta fue la finalidad al inicio del histeroscopio. Entonces, ¿qué te permitía? Te permitía básicamente ver la cavidad uterina. Tú podías ver
cómo estaba la mucosa endometrial, podías ver cómo estaba la salida de las trompas, que nosotros le llamamos ostium a este nivel. Podíamos ver presencia de ciertas patologías como pólipos, como miomas submucosos, como adherencias, como cuadros tumorales, infecciones. Era bastante útil. Pero esto también ha cambiado. Y hoy por hoy, hay lugares donde se hace la llamada histeroscopía de consultorio. Y entonces son histeroscopios que, si bien no se hace tratamiento quirúrgico, sí se hace diagnóstico. Y entonces en estos lugares, pues muchas veces ya no necesitan colocar ni siquiera un espéculo. No necesitan realizar un pacto vaginal, porque el histeroscopio, desde que va entrando por la vagina, tú puedes visualizar la vagina, puedes visualizar el cuello uterino, puedes inclusive tomar una muestra similar a un Papa Nicolau. Luego introducirte dentro de del cuello uterino, ir a la cavidad uterina, y prácticamente pues ya tienes todo el examen. Si tú lo complementas esto con una ecografía transvaginal, pues ya está hecho todo el diagnóstico, y esto se llama histeroscopía de consultorio, y como les digo, ya se realiza en muchos sitios. El problema son los costos, ¿no? Y por otro lado, que la paciente, pues si tú le dices que no le vas a examinar, no la vas a tocar, pues ella un poco más, que se siente más cómoda, porque obviamente es una parte muy íntima, y que pues prefiere este tratamiento a otro tipo de examen, ¿no? Pero en fin, lo que tú debes llevarte presente siempre es que la histeroscopía cada vez cobra más importancia, que principalmente sirve para el diagnóstico de cualquier patología de la cavidad uterina, ¿no? Es un proceso que dura entre 5 y 10 minutos, no tiene mayor riesgo, y saber que existe una histeroscopía de diagnóstico que puede realizarse también con un tratamiento histeroscópico, ¿ya? Hay ciertos cuidados que hay que tener. Si la paciente tiene un proceso infeccioso, si tiene un sangrado excesivo, si hay sospecha de cáncer de cervix, o si está gestando, pues no debe utilizarse esta técnica. Las indicaciones para el tratamiento por histeroscopía, pues ya se los he mencionado: miomas, pólipos, tabiques. A veces no se puede extraer un DIU porque está parcialmente empotrado en la cavidad, pues una alternativa es esta histeroscopía, ¿no? Tratamientos de infertilidad, diagnóstico de infertilidad, trastornos de la menstruación, por ejemplo, que no se pueden evidenciar, como podría ser una endometritis, evaluación de la cavidad uterina, ablación endometrial. Esto es muy importante, es la única forma de hacer ablación endometrial, no existe otra forma, ¿no? Sobre todo en aquellas pacientes que no se les puede someter a una operación mayor, pues es una buena alternativa para el tratamiento de pacientes, por ejemplo, que tienen una hiperplasia endometrial, ¿no? O que yo tenga sospecha de otro problema que no he podido evaluarlo adecuadamente, pues, y la paciente no puede ir a una histerectomía, pues yo puedo hacer una ablación endometrial. La ablación endometrial no es otra cosa que la destrucción por calor o por quemadura del endometrio, ¿no? Y puedo hacer extracción de los pólipos, de los miomas, liberación de las adherencias, de las inequias. Yo tenía varios videos preparados justamente para esto, pero estoy teniendo mucha dificultad para mostrárselos, ¿no? O a veces el útero, ustedes saben, lo hemos visto en la primera clase, que tiene ciertos defectos congénitos, ¿no? Como son la presencia de tabiques, es el famoso útero de Delfo, ¿no? Úteros tabicados. Bueno, pues también se puede tratar mediante este método y recepcionar gran parte del septo, gran parte de los tabiques, permitiendo que el útero se vuelva receptivo para un embarazo.
Entonces, la endoscopía, a la laparoscopía, pues yo la utilizo para múltiples indicaciones, ¿no? Todos los problemas ginecológicos, todos los quistes, miomas, la misma histerectomía, pueden ser resueltos para la laparoscopía. Y lo que tú tienes que aprender es a utilizar estas técnicas quirúrgicas, todas las que te he enseñado, pero teniendo en cuenta cuál es la indicación más adecuada para ti. No te puedes meter a operar por laparoscopía un útero que mida pues 10 centímetros, sabiendo que tu elevador no te va a permitir movilizar adecuadamente el útero, que el sitio donde vas a trabajar prácticamente va a estar ocupado por el mioma y que te va a ser muy difícil la intervención quirúrgica. Pues en ese caso, por ejemplo, pues tú debes escoger quizás más por una operación abierta que por una operación laparoscópica. Entonces, si tú sabes cuándo, si tú sabes utilizar adecuadamente las indicaciones para cada una de las intervenciones quirúrgicas, pues a ti lo que te espera es un éxito en todas tus intervenciones quirúrgicas. Pero si tú vas a querer utilizar una técnica quirúrgica con una indicación inadecuada, pues probablemente vas a tener muchas complicaciones y lo único que vas a lograr es que la paciente le crees una expectativa y que luego termine en otra intervención quirúrgica de la cual ella se sienta un poco en disconfort con lo que tú has actuado. Es mejor ser honesto y decir, yo creo que este tipo de daño o de patología que usted tiene, es mejor hacerlo de forma abierta, y si hay la posibilidad de hacerlo de forma laparoscópica, pues hagan forma laparoscópica, pero traten de equivocarse lo menos posible. Recuerden que los médicos no es que no se equivocan, ¿no? Y que el buen médico tampoco es el que nunca se equivoca, sino el que se equivoca menos. Pero sobre todo hay que tener en cuenta que nosotros no debemos dañar al paciente. Y muchas veces es mejor hacer una operación abierta que hacer una operación por laparoscopía que después tenga consecuencias serias para nuestros pacientes. ¿Bien? Bien, hasta ahí su clase de hoy día. Si tuvieran alguna pregunta. ¿No? ¿No tienen preguntas? Muy bien, jóvenes. Entonces, voy a llamar lista, por favor.